Mucha gente piensa en los primeros capítulos del Génesis como una simple historia sobre cómo empezó todo. Pero en realidad son mucho más que eso. Piénsalo así. Son como el código fuente, el ADN de toda la narrativa bíblica. Aquí, justo al principio, se establecen los patrones que veremos una y otra vez, el orden, la ruptura y los dos grandes caminos que la humanidad va a tomar. Así que en este repaso lo que vamos a hacer es precisamente eso, descifrar juntos ese principio de todo. Y esta cita lo clava, de verdad. La Biblia no empieza con una historia bonita, empieza con una afirmación radical. Esta es la clave de todo. El Génesis no arranca como un cuento para dormir, para nada. Es una declaración de intenciones potentísima sobre la realidad misma. Nos dice, oye, el universo no es fruto del azar, no es un accidente cósmico, no. Tiene un origen, tiene un propósito y tiene un creador. Y esta idea, que puede parecer simple, es el motor que va a mover absolutamente todo lo que viene después. Vale, entremos en materia. ¿Cuándo todo inició? ¿Cómo empieza la historia? Pues curiosamente no empieza con un universo perfecto y reluciente, empieza con caos, un caos primordial. Y esto es fundamental porque la primera acción de Dios no es simplemente crear de la nada, es sobre todo ordenar, es poner límites, separar las cosas, dar forma y, lo más importante, dar una función a algo que no la tenía. De hecho, hay un término hebreo para esto, tohu vabohu. Suena potente, ¿verdad? Y lo es. Describe perfectamente ese estado inicial, un estado de desorden y vacío. A ver, para que nos hagamos una idea, no es la nada absoluta, ¿eh? Es más bien como un lienzo en blanco, pero un lienzo caótico, oscuro, acuoso, sin forma, sin utilidad. Y es justo sobre esa materia prima, sobre ese desorden, donde la palabra de Dios empieza a actuar, como una fuerza que pone orden en el caos. Y aquí viene una de las partes más fascinantes, la estructura de la creación en esos 6 días. No es algo al azar, para nada. Sigue una lógica, una lógica casi poética. Mirad, los 3 primeros días, ¿qué hace Dios? Separa. Crea los espacios, los reinos, por así decirlo, la luz de la oscuridad, las aguas de arriba y de abajo, la tierra seca del mar. Y luego, los 3 días siguientes, ¿qué hace? Pues llena esos mismos espacios que acaba de crear. Y lo hace en el mismo orden. Primero crea los reinos, luego los puebla. Es pura arquitectura cósmica, una pasada. Y justo cuando llegamos a la cima de esta obra maestra, ¡zas!, el método cambia. De repente, Dios no se limita a dar una orden, no, hay una deliberación, casi como un consejo divino. Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Esto es un giro de guión total. El ser humano no es simplemente una criatura más en la lista, es algo distinto. Se le designa como el representante de Dios en la tierra, su imagen, y se le da la increíble responsabilidad de gobernar, de cuidar de toda la creación. Bueno, pues después de este clímax de la creación, la narrativa nos lleva a la primera gran crisis. La ruptura en el paraíso. Porque claro, el jardín del Edén no es solo un lugar con árboles bonitos, es más bien un estado de armonía perfecta, una armonía total con Dios, entre el hombre y la mujer, y con la propia naturaleza. Todo funciona. Pero, y siempre hay un pero, esa armonía resulta ser increíblemente frágil. ¿Por qué? Porque depende de una elección. Y aquí, en esta pregunta, está el verdadero punto de inflexión. Ojo, que la tentación no empieza con una fruta, con una manzana. Empieza mucho antes, con unas palabras. ¿De verdad Dios les dijo? Es una pregunta sutil, insidiosa. La serpiente no obliga a nada, no fuerza. Simplemente siembra una pequeña semilla de duda. Una duda sobre lo que Dios ha dicho y, sobre todo, sobre si Dios es realmente bueno. El primer ataque no es físico, es un ataque directo a la confianza. Y lo que estamos viendo aquí, en esta primera caída, es un patrón. Un patrón que, atentos, se va a repetir una y otra vez a lo largo de toda la Biblia. Fijaos en los pasos. Primero, hay una armonía inicial. Todo está bien. Segundo, se entra en diálogo con la tentación, se le da vueltas, se racionaliza. Tercero, se comete el acto. Y cuarto, llega el diálogo con Dios, donde se intenta esconderse, justificarse, y al final, claro, llega la consecuencia. Es importante quedarse con este esquema porque lo vamos a ver de nuevo. Y la consecuencia inmediata, el momento justo en que se rompe esa confianza, es demoledor. Pocos artistas han sabido captar ese instante como Masaccio en su famoso fresco de la expulsión. Es que es brutal. Solo hay que mirar la cara de Adán, cubriéndose totalmente hundido por la vergüenza, y el grito de Eva, un grito silencioso pero que te desgarra por dentro. Es el fin de la inocencia, capturado en una sola imagen. Así que vamos a desglosar un poco ese fin de la inocencia. Las consecuencias son inmediatas y afectan a todas las relaciones. Primero, la vergüenza. De repente se cubren. Su relación entre ellos se ha roto. Luego el miedo. Se esconden de Dios. Su relación con el Creador rota también. Después el dolor.
El sufrimiento y el trabajo duro entran en escena. Su relación con la creación, que antes era perfecta, ahora es de lucha. Y finalmente, la expulsión, la pérdida total de ese estado de armonía original. Pero la historia no acaba aquí ni mucho menos, y esto es algo muy importante de entender. El pecado no es un acto aislado que se queda ahí, no. Tiene como un eco, como una onda expansiva que se va extendiendo, y claro, afecta a la siguiente generación. Esa primera sombra, esa ruptura que empezó en el jardín, va a volver a manifestarse, pero esta vez de una forma mucho, mucho más oscura. Y así llegamos a la historia de Caín y Abel. 2 hermanos, 2 ofrendas. Caín, labrador, ofrece frutos del campo. Abel, pastor, ofrece los mejores animales de su rebaño. A Dios le agrada la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. Y es interesante porque la Biblia no nos da un porqué súper claro. Y a lo mejor es a propósito, porque el verdadero foco de la historia no es la ofrenda en sí, sino la reacción de Caín. En vez de preguntarse qué puedo hacer mejor, deja que la envidia y el resentimiento se apoderen de él. ¿Os acordáis del patrón del pecado que mencionamos antes? Pues aquí lo tenemos de nuevo, calcado. El patrón se repite. Antes del acto violento, del asesinato, está el pecado en el corazón, la envidia. De hecho, Dios mismo habla con Caín y le advierte. Le dice, literalmente, que el pecado está ahí, a la puerta, como una fiera acechando. Y le dice que tiene que dominarlo. Pero Caín elige no escuchar. Y después de la tragedia llega de nuevo el diálogo con Dios. Y la pregunta que le hace es increíblemente poderosa. No le pregunta ¿qué has hecho? Le pregunta ¿dónde está tu hermano Abel? Es una pregunta que ha resonado durante siglos, porque va directa al corazón de nuestra responsabilidad como seres humanos, nuestra responsabilidad por los demás. Y la respuesta de Caín, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano?, es escalofriante. Revela hasta qué punto se ha desconectado de todo. A partir de aquí, el relato del Génesis nos va a presentar 2 caminos, 2 legados que van a marcar el futuro de la humanidad, 2 líneas que corren en paralelo. Por un lado, la descendencia de Caín, marcada por la violencia. Y por otro, una nueva línea de esperanza, que surgirá como un nuevo comienzo. Si seguimos el legado de Caín, lo que vemos es una espiral descendente. El pecado no solo se repite, sino que se va haciendo cada vez más grande, se magnifica. Llega un descendiente suyo, Lamec, que no solo mata a alguien, sino que además se jacta de ello en un poema. Introduce la poligamia, rompiendo el plan original, que establece una cultura basada en la venganza y la violencia descontrolada. Y para ilustrar esta escalada, el texto nos da un detalle brutal. ¿Recordáis que Dios le puso una marca a Caín para protegerle, diciendo que si alguien lo mataba sería vengado 7 veces? Pues bien, su descendiente Lamec, en un alarde de arrogancia total, presume delante de sus esposas y dice, si a Caín se le venga 7 veces, a mí se me vengará 77. O sea, es la desproporción absoluta, el ego humano completamente desatado. Pero justo cuando parece que todo se va al traste, que la humanidad se hunde sin remedio en esa espiral de violencia, el Génesis nos presenta una alternativa, un rayo de luz. Adán y Eva tienen otro hijo, al que llaman Set. Su nombre significa algo así como puesto o compensación, porque Eva dice que es el reemplazo del justo Abel. Y con Set nace una línea de descendencia completamente diferente, una semilla de esperanza. Y aquí el contraste es de la noche al día. Mientras que la línea de Caín se define por la violencia, la venganza y el orgullo, el legado de Set se define por algo radicalmente opuesto, por la adoración. Leemos esa frase tan importante. Por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. Es la primera vez que vemos esto. Es el nacimiento de una especie de contracultura, una cultura basada en la fe y en la búsqueda de Dios. Y así llegamos al final de este repaso por el principio de todo. Y lo que nos queda son 2 caminos claramente dibujados para la humanidad, 2 legados. Por un lado, la espiral de violencia, de venganza, de ego, el camino de Caín. Y por otro, la búsqueda de conexión, de fe, de invocar un nombre más grande que el propio, el camino de Set. Y la gran pregunta que el Génesis nos lanza y que sigue resonando hasta nuestros días es bastante directa. ¿Cuál de estos 2 legados está ganando la batalla hoy, en nuestro mundo?